Yo trabajé en la casa de Mario Pineda y hablo ahora por decisión propia, porque nadie me obligó ni me ofreció nada, y porque desde el día en que supe que lo habían matado, cada escena cobró un sentido aterrador. Callar también pesa, y yo cargué demasiado tiempo con lo que vi. Cuando llegué, Mario no era el hombre roto que muchos conocieron después, era amable, respetuoso, de voz baja, de esos que preguntan si ya comiste o si estás cansada. Fuera era un futbolista reconocido, pero dentro de esa casa no tenía poder alguno, quien lo controlaba todo era ella. Desde el inicio se respiraba una tensión difícil de explicar, no hacía falta un golpe ni un grito para sentirla, bastaba ese silencio tenso, como caminar sobre algo a punto de quebrarse. Ella vigilaba cada gesto, cada palabra, cada llamada, si él sonreía, había sospecha, si hablaba por teléfono, interrogatorio, si se retrasaba minutos, comenzaba el juicio. Yo seguía limpiando y ordenando, pero las paredes eran delgadas y los gritos lo atravesaban todo. Los reclamos eran absurdos y constantes, una mirada en la calle, un like, un saludo de más. Celos enfermizos que no daban tregua. Mario intentaba calmarla, le hablaba suave, le pedía bajar la voz por mí o por los vecinos, pero eso solo empeoraba todo. La escuché llamarlo mentiroso, manipulador, poco hombre, la vi reducirlo, apagarlo. Hubo días en que le prohibió ir a entrenar, se plantaba frente a la puerta y le decía que si salía no regresara, que el fútbol era solo una excusa para otras mujeres. Él quedaba inmóvil, mochila en mano, paralizado por el miedo. Y cuando lograba irse, el teléfono no dejaba de vibrar, llamadas sin parar. Si no respondía al instante, al volverlo esperaba el infierno, gritos, humillaciones, reproches. Ella le repetía que sin ella no era nadie, que su carrera no valía nada, que todo se lo debía y que, aún así, era un desagradecido. Yo lo vi, lo escuché, y eso no se borra. Dentro de esa casa, Mario Pineda vivía sin libertad, y conmigo tampoco hubo nunca compasión. Ella me hablaba con dureza, me gritaba que me apurara, que todo lo hacía mal, que no servía para nada, me llamaba inútil, torpe, ignorante, y cualquier detalle era motivo de amenaza. Un café apenas tibio bastaba para un reproche, una arruga mínima desataba un escándalo. Aprendí a bajar la mirada y a guardar silencio porque entendí que responder solo alimentaba su furia. Pero nada de eso era tan devastador como lo que le hacía a él cuando no había testigos. Por las noches escuchaba puertas golpearse, pasos inquietos, objetos desplazándose con rabia. Ella le hablaba con desprecio, le decía que estaba harta, que era una carga, que ya no lo soportaba. Mario casi no contestaba, a veces solo pedía calma, recordándole que entrenaba temprano, palabras frágiles frente a alguien que parecía disfrutar del control absoluto. Con el tiempo lo vi apagarse, comía menos, dormía mal, pasaba horas perdido en la nada, adelgazó, perdió la luz en la mirada. Se movía por la casa como una sombra. Un día lo vi con los ojos enrojecidos, como si hubiera llorado, y aunque no dijo nada, lo entendí todo. Ella lo aisló de todos, amigos, familia, compañeros, cualquiera era una amenaza. Quería saber dónde estaba cada segundo, mantenerlo encerrado, y cuando lo tenía cerca lo destruía con palabras. Escuché frases que no existen en una relación sana, frases que no nacen del amor. A veces hablaba de resolverlo todo con una risa ligera, como si fuera una broma, pero a mí se me cerraba el estómago cada vez. No acuso ni afirmo nada, solo relato lo que vi, lo que oí, lo que se respiraba ahí dentro. Mario vivía con miedo, miedo a contrariarla, a molestarla, a perderla, aunque ella ya lo estaba despojando de todo. Era un hombre vigilado, reducido, un futbolista incapaz de decidir siquiera a qué hora salir de su propia casa. Afuera lo admiraban, adentro, la historia era otra. Con el tiempo comprendí que esa casa no era un hogar, sino un lugar donde el miedo se había quedado a vivir. Se sentía al cruzar la puerta, el aire pesado, tenso, como si algo fuera a estallar en cualquier momento, y casi siempre estallaba. Mario ya no era el hombre que conocía al principio, caminaba despacio, con los hombros vencidos, como si cargara un peso invisible del que no podía escapar. A veces me miraba como si quisiera decir algo, pero se detenía a mitad del intento y bajaba la vista. El silencio terminó siendo su única forma de protegerse. Ella controlaba cada uno de sus pasos, si se levantaba temprano para entrenar, se enfurecía, si volvía agotado, lo acusaba de fingir. Repetía que el fútbol no era tan importante, que debía elegir, y esa palabra sonaba más a amenaza que a amor.
Hubo días en que directamente no lo dejó salir, cerró la puerta con llave y guardó las llaves en su bolso. Yo lo vi. Mario quedaba inmóvil, explicando que tenía entrenamientos y compromisos, pero ella respondía con una risa fría y le advertía que, si cruzaba esa puerta, no volviera. Cuando lograba irse, el teléfono no paraba, llamadas seguidas, mensajes largos y agresivos, reproches y advertencias. Yo veía su rostro cambiar mientras leía, las manos temblándole. Eso no era cariño, era dominio. Dentro de la casa, ella cambiaba de humor sin aviso, pasaba de la calma al estallido, gritaba, insultaba, lo humillaba, le repetía que no servía como hombre, que su carrera estaba acabada, que nadie lo respetaba. Yo me refugiaba en la cocina fingiendo no escuchar, aunque cada palabra se me quedaba clavada. Conmigo hacía lo mismo, me trataba como si no valiera nada, me gritaba que me apurara, que era lenta, inútil, que podía despedirme cuando quisiera porque nadie me defendería. Yo resistía por necesidad, pero cada día pesaba más. Lo más doloroso era verlo justificarla, decir que estaba estresada, que tenía problemas, que había que entenderla, incluso después de que lo acababa de destruir con palabras. Ahí comprendí que ya estaba acostumbrado al maltrato, que lo había normalizado. Con el tiempo dejó de recibir visitas, dejó de hablar de amigos y familia, todo giraba en torno a ella. Si alguien lo llamaba, venía el interrogatorio, y si tardaba en responder, el castigo llegaba después. Por las noches escuchaba discusiones interminables, gritos durante horas, puertas golpeadas, cosas moviéndose con rabia. Mario no dormía, y la casa entera parecía vivir en vela con él. Al día siguiente lo veía con los ojos hinchados y la mirada vacía, como si no hubiera dormido, a veces ni siquiera probaba el desayuno. Ella le repetía que el mundo era peligroso, que todos querían hacerle daño y que solo ella podía protegerlo. Sembraba miedo, hablaba de gente que lo vigilaba, de sombras que lo seguían, de traiciones afuera. Yo escuché esas frases una y otra vez y vi cómo Mario empezó a creerlas. Yo misma sentía temor de estar allí, presentía que algo grave podía ocurrir. Había momentos en que ella hablaba con un tono oscuro, extraño, diciendo que estaba cansada de tantos problemas, que quería que todo se acabara, que la paz se conseguía de cualquier manera. No lo decía de forma directa, pero lo insinuaba lo suficiente como para robarme el sueño. Mario ya no se defendía, asentía, pedía perdón, se disculpaba por cosas que no había hecho. Lo vi pedir perdón por existir, por respirar, por ser futbolista, por querer salir de la casa. Mientras tanto, afuera seguían viendo al deportista exitoso, al ídolo, nadie veía al hombre sometido, humillado, roto por dentro, ni la cárcel invisible en la que vivía. Yo empecé a sentir que algo malo se acercaba, no sabía qué ni cuándo, pero el ambiente estaba cargado, como una tormenta a punto de estallar. Mario ya no parecía alguien que estuviera viviendo, sino alguien que solo esperaba que todo terminara. El día en que todo se quebró comenzó como cualquier otro, pero desde que desperté sentí que algo no estaba bien. Mario caminaba por la casa en silencio, con una ansiedad que se podía palpar, no desayunó, no me miró. Ella, en cambio, estaba inquieta, revisando su teléfono, atenta a cada ruido de la calle, como si esperara a algo o a alguien. Yo intenté hacer mi trabajo rápido, sin llamar la atención, pero ella me apuraba, me decía que estorbaba, que no servía para nada. Mario lo escuchaba todo sin decir palabra, y cuando intentó intervenir, ella lo hizo callar con una sola mirada. Esa mañana le prohibió salir, le ordenó que no fuera a entrenar, que se quedara encerrado, que el fútbol ya no importaba. Mario discutió un poco, pero terminó cediendo. Las horas avanzaron lentas, el aire se volvió más pesado, ella lo seguía por la casa, lo vigilaba, lo interrogaba, quería saber con quién hablaba, a quién escribía, qué estaba pensando, como si incluso sus pensamientos le pertenecieran. Mario se iba encogiendo frente a mis ojos, como si cada día pesara menos, y yo sentía que estaba presenciando algo peligroso, algo que ya no se podía contener. En un momento ella estalló, gritó que estaba agotada, que no soportaba más, que Mario era el origen de todos sus problemas, lo acusó de querer dejarla, de traicionarla, de humillarla. Y entonces dijo una frase que me dejó helada, que si no era para ella, no sería para nadie. Mario intentó tranquilizarla, pero cada palabra suya parecía echar más leña al fuego. Yo me refugié en la cocina, temblando, mientras escuchaba golpes, pasos rápidos, puertas cerrándose con violencia.
No vi agresión física, pero la violencia emocional era despiadada, lo desarmaba con palabras, una tras otra, sin pausa. Mario terminó sentado, con la cabeza entre las manos, repitiendo que lo sentía, que iba a cambiar, suplicándole que no lo dejara. Desde ese día nada volvió a ser igual. Hablaba cada vez menos, salía solo lo indispensable, vivía con un miedo constante, ella lo vigilaba más que nunca, revisaba su ropa, sus llamadas, sus horarios, y yo veía cómo se apagaba lentamente. Como una luz que pierde fuerza. Hubo conversaciones que jamás olvidé, ella decía con una calma inquietante que estaba harta de vivir así, que quería paz, que necesitaba soluciones definitivas. Yo no entendía a qué se refería, pero sentía el peligro flotando en el aire. Mario escuchaba en silencio, resignado. Los días siguientes fueron tensos, mensajes extraños, llamadas breves, silencios incómodos, y ella siempre cerca cuando sonaba el teléfono. Yo empecé a temer también por mí, pensé en irme, pero algo dentro me decía que no debía dejarlo solo. Cuando llegó la noticia de su muerte fue un golpe seco. Al saber que Mario Pineda había sido asesinado sentí que el mundo se me derrumbaba, lloré, temblé, me quedé sin aliento. Aunque en el fondo una parte de mí no se sorprendió. Todo lo vivido volvió a mi mente como piezas sueltas que empezaban a encajar. Yo no acuso a nadie, solo digo que lo que vi antes jamás se me borrará. No tengo pruebas ni señalo culpables, solo afirmo que el control, los celos, la obsesión y la violencia psicológica ya estaban presentes mucho antes. Mario vivía atrapado en una relación que lo fue consumiendo poco a poco, y yo fui testigo de cómo perdió su libertad, su voz y su fuerza. Tras su muerte, ella cambió, pasó del llanto a una frialdad desconcertante, de exponerse ante cámaras al silencio absoluto. Yo decidí irme porque no podía seguir cargando con todo eso, pero tampoco podía callar. Contar lo que vi es lo único que me queda para honrar la memoria de un hombre que sufrió en silencio. Esta historia no busca condenar, sino mostrar lo que muchas veces permanece invisible, porque la violencia no siempre deja marcas en el cuerpo, a veces se esconde en palabras, miradas y controles diarios que se normalizan. Mario Pineda fue un futbolista admirado, pero también un hombre vulnerable. Lo que aquí se cuenta no es una investigación oficial ni una verdad judicial, sino el relato de una ex empleada del hogar que asegura haber sido testigo silenciosa de una relación marcada por el control y el desgaste emocional que, según ella, nadie quiso ver mientras Mario seguía siendo aplaudido en las canchas. De acuerdo con este testimonio, su casa no era un refugio, sino un espacio cargado de tensión constante, donde cada llamada, salida o entrenamiento requería aprobación y cualquier saludo, mensaje o retraso desataba reproches e interrogatorios. Con el tiempo, el carácter de Mario cambió, del hombre cordial y tranquilo pasó al silencio, al retraimiento, al cansancio emocional, siempre pidiendo calma y evitando el conflicto. Según el testimonio de la empleada, Mario parecía vivir con el temor permanente de provocar una reacción, como si avanzara cada día sobre un terreno frágil a punto de ceder. El control, asegura, no se limitaba a lo personal, también alcanzaba su vida profesional, donde su trabajo como futbolista era cuestionado, minimizado e incluso obstaculizado, llegando en algunas ocasiones a intentos de impedirle asistir a entrenamientos o cumplir compromisos deportivos. Para la ex empleada, esto evidenciaba una relación profundamente desequilibrada, marcada por un poder absoluto ejercido por una sola parte. Ella no se describe únicamente como testigo, sino también como una víctima indirecta, afirmando haber sufrido insultos, humillaciones y amenazas constantes. Presionada con el despido y tratada con desprecio en un ambiente donde nadie se atrevía a contradecir. Uno de los aspectos más inquietantes de su relato es el aislamiento progresivo de Mario Pineda. Según su versión, fue alejándose de amigos, compañeros y familiares, con el teléfono siempre bajo vigilancia, las visitas limitadas y cada salida puesta en duda, hasta que su mundo pareció reducirse a las paredes de esa casa. La empleada recuerda discusiones cargadas de violencia emocional, sin golpes ni agresiones físicas, pero sí palabras capaces de desgastar, anular y quebrar la autoestima. Desde su percepción, Mario comenzó a pedir perdón por todo, incluso por lo que no había hecho, una señal clara de alguien que había normalizado el maltrato. En los días previos a la tragedia, el clima se volvió aún más denso, cambios bruscos de humor, nerviosismo constante y un discurso cada vez más oscuro, en el que se hablaba de terminar con los problemas y alcanzar una tranquilidad definitiva, frases que en su momento no comprendió del todo,
pero que después adquirieron un significado inquietante. Tras la muerte de Mario Pineda, este testimonio adquiere una carga emocional mucho más profunda. La exempleada no acusa directamente ni presenta pruebas, pero sostiene que ciertas actitudes posteriores le resultaron frías, incoherentes y difíciles de comprender. Para ella, muchas piezas comenzaron a encajar cuando ya no había marcha atrás. Este contexto no pretende señalar responsables ni sustituir una investigación judicial, expone una versión que existe, que circula y que ha generado debate. Es una historia que invita a reflexionar sobre esas relaciones que desde afuera parecen ideales, mientras por dentro esconden realidades opuestas. La vida de Mario Pineda, vista a través de este relato, deja una pregunta incómoda: ¿cuántas veces el éxito, la fama y la admiración pública sirven para ocultar sufrimientos silenciosos? ¿Cuántas personas viven atrapadas en vínculos donde el control se disfraza de amor y los celos se confunden con protección? Este testimonio dramatizado pone el foco en una violencia que no siempre deja huellas visibles, la que se ejerce con palabras, prohibiciones, aislamiento y miedo constante, una violencia que, según esta versión, fue apagando lentamente a un hombre que el mundo veía fuerte, pero que en privado se estaba quebrando. Hoy esta historia no busca imponer una verdad absoluta, sino abrir una conversación, mostrar una perspectiva y recordar que detrás de cada figura pública existe una vida íntima que muchas veces nadie quiere mirar. Porque cuando el silencio se prolonga demasiado, siempre termina hablando a alguien más. Si este testimonio te hizo pensar, te invitamos a suscribirte, darle like y compartir este contenido para que más personas se sumen a la conversación. Activa la campanita y déjanos tu comentario.